Continuando con el módulo 7 de herramientas geográficas, entramos en la lección número 2, tratamiento de la información espacial en sistemas de información geográfica. En esta diapositiva desglosamos el índice de la lección, en el que en primer lugar trataremos la introducción. Hay que destacar, como vimos en la lección anterior, que los sistemas de información geográfica son en definitiva la principal herramienta utilizada en la actualidad para la generación de mapas, que nacen en definitiva de la superposición y creación de capas de datos espaciales. En esta lección veremos los diferentes formatos en los que se codifican estas capas, estos datos espaciales, que son los formatos raster y vectorial. Por último, veremos los principales software SIG utilizados en la actualidad, ArcGIS, QGIS, GRASS, etc. En cuanto al modelo raster, hay que destacar que es el modelo tradicionalmente utilizado para representar la superficie del terreno. En este modelo, en definitiva, el espacio se divide en celdas regulares, en el que cada una representa un valor de una variable. En el caso de variables cuantitativas, datos de temperatura, precipitación, etc. De este modo, los ficheros raster son matrices de celdas cuadrículas organizados en filas y columnas, en el que cada uno se incluye, en el que en cada capa se incluye además una serie de propiedades como un sistema de referencia espacial, una paleta de colores, que en definitiva es una leyenda que nos permite dividir las capas raster en franjas de colores, atendiendo lógicamente a los datos. En cuanto a las extensiones de ficheros habitualmente utilizadas en ArcGIS, destacan los JPG, .png, .tif, etc. De este modo podemos ver cómo los raster son en definitiva imágenes digitales, como podemos ver en esa imagen, en el que cada píxel es un dato, un valor. En el modelo vectorial es el tradicionalmente utilizado para representar los objetos geográficos, los objetos espaciales, divididos en puntos, líneas y polígonos. Los puntos, por ejemplo, sirven para representar centros comerciales, las líneas, carreteras, red hidrográfica, y los polígonos, ciudades, municipios, países, continentes, etc. Hay que destacar que la principal característica del modelo vectorial es que en él los atributos temáticos, las propiedades, los datos de las capas se almacenan en una serie de tablas enlazadas que se denominan tablas de atributos. Este modelo de representación de almacenamiento se denomina georrelacional. En esta imagen, por ejemplo, he cargado en un SIG una serie de capas de las que muestro las tablas de atributos. Las extensiones más habituales en el modelo vectorial son los .shp, los archivos Shapefile. Otros ficheros asociados son los .dbf, .shx, etc. Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo podemos identificar rápidamente los archivos raster y vectoriales. Como he dicho, tradicionalmente los archivos raster sirven para codificar variables cuantitativas, precipitación, temperatura, y los archivos vectoriales se han orientado más a variables cualitativas, divididas en puntos, líneas y polígonos. Sin embargo, en la actualidad se generan capas y mapas indistintamente. Se generan capas de variables cualitativas, cuantitativas y entidades tanto en formato raster como vectorial. Por eso, el mejor criterio a la hora de identificar cuáles son los archivos raster y vectoriales es simplemente atender a la extensión de los archivos. Los .jpg, png, tif, etc. serán raster, mientras que los vectoriales serán .shp, archivos Shapefile. Además, hay que recordar que los archivos vectoriales siempre tienen enlazada una tabla de atributos. Llegado a este punto, destacamos los servicios de visualización. Habitualmente todos los datos espaciales que descargamos de Internet, de Google, de la web, se encuentran almacenados en centros de descarga oficiales, denominados infraestructuras de datos espaciales, en los que podemos descargar de un modo gratuito las capas en formato raster, vectorial y los denominados servicios web o de visualización, que permiten visualizar y superponer información geográfica georreferenciada, es decir, archivos raster y vectorial a través de un visor web, como por ejemplo es Google Maps, o a través de lo que se denomina un cliente pesado. En definitiva, este cliente pesado se trata de copiar y pegar la dirección URL desde la interfaz de la IDE en nuestro programa SIG, como muestro en esta imagen. Hay que destacar que los servicios web más extendidos en la actualidad son los Web Map Service y los Web Map Title Service. Para concluir, los servicios de visualización, destacar que no se trata de un tercer formato de representación de la información espacial independiente de los archivos raster y vectorial. Son simplemente imágenes digitales, un modo de representación de estos archivos, los mapas raster y vectoriales.
Para terminar, destacaremos los principales SIG utilizados hoy en día. En cuanto a los privativos, destaca ArcGIS. ArcGIS es probablemente el SIG más utilizado a nivel global por la potencia y sencillez que ofrecen sus herramientas. Como podemos ver en esta imagen, en la parte izquierda de la interfaz de ArcGIS se cargan todas las capas y en la parte superior tenemos todas las herramientas del programa. Como podemos ver, en la parte central se encuentra la ventana de visualización, en este caso el mapa de España. En cuanto a los software libres en código abierto gratis, cuya descarga es gratuita, destaca por ejemplo QGIS, que ofrece una interfaz y funcionamiento muy similar a ArcGIS, pero actualmente no es tan potente como ArcGIS y otros programas SIG. En cuanto a GRASS, hay que destacar que es probablemente el software SIG más potente utilizado en la actualidad y además es de software libre, de código abierto, su descarga es gratuita. Sin embargo, el principal inconveniente o dificultad que ofrece es que todo se realiza mediante un lenguaje de programación, una serie de paquetes, códigos en los que el usuario debe aprender todo este lenguaje y establecer en las terminales del programa una serie de consultas para devolver así una serie de mapas y gráficos. Por último, hablamos de R y RStudio, cuya descarga también es gratuita. Hay que destacar que R y RStudio son dos programas que funcionan conjuntamente y que tradicionalmente se han utilizado para estadística y para análisis de datos. Sin embargo, en la actualidad la comunidad de desarrolladores de R ha creado muchísimos paquetes para implementar los SIG, los sistemas de información geográfica, en el entorno de R. En esta imagen vemos la consola, la interfaz de RStudio, en la que he cargado el modelo digital de elevaciones. Muchas gracias.